Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores y lectores de quienique.com. Hoy me acompaña Pache Andrade, una voz autorizada para hablar de fútbol y de los deportes en general. Bueno, Pache, bienvenido a los micrófonos de quienique.com. Bienvenido y de verdad que recibo la bienvenida con muchísimo cariño. Me ha invitado a esta entrevista una persona que yo quiero muchísimo, como mi amiga Daisy Cañón, que es una persona demasiado especial para mí. Así que imagínense lo que significa estar aquí con ustedes. Además me encuentro que una de las periodistas es tumaqueña de ascendencia y se van presentando cosas en esta entrevista muy especiales. Espero que así sean las preguntas y que pueda responderlas de la mejor manera. Bueno, Pache, empecemos con sus inicios. Ajá. ¿Cómo fue ese primer paso hacia el periodismo deportivo? Como nos pasa a todos los que nos metemos con los deportes, por lo general es una afición que nace desde cuando uno está muy pequeñito y que luego se va ampliando o se va amplificando a través de las cosas que uno hace. Cuando yo entré al colegio, cuando entré al bachillerato, noté que yo era muy bueno para ver el fútbol, pero muy malo para jugarlo. Si ustedes me preguntan qué tal soy como futbolista, yo les respondo que estoy invicto porque creo que nadie me ha ganado el título del jugador más tronco que ha producido Tumaco. Entonces ya en el colegio yo empecé a tener la inquietud de poder decir cosas que mis compañeros, que las personas que estaban en el colegio sentían que eran buenas, porque yo empezaba a conversar sobre fútbol y notaba que la gente del colegio se acercaba. Entonces, bueno, alguna facilidad para poder contar cosas de no solo lo que pasaba en la localidad, sino regional y nacionalmente. Me enteraba muchísimo porque era muy buen lector de deportes y eso casi que prohijó lo que yo iba a hacer después. Pache, para ser periodista deportivo, ¿se hace o se nace? Yo creo que se hace. Yo siempre he creído, la gente me pregunta cómo hace una persona para ser locutora. Yo digo que lo que necesita es tener las ganas, porque para esto, para el periodismo, se necesitan muchas ganas. Y para ser locutor se necesita también el deseo de serlo, porque la voz es un instrumento. Aunque en mi caso yo fui músico desde muy temprano, yo creo que la voz también es fácil de mejorar, es fácil de perfeccionar. Y en el mismo tanto, sobre la misma referencia está el tema del periodismo deportivo. Yo creo que a uno lo que le tienen que gustar son los deportes, más que el periodismo incluso. ¿La pasión por el periodismo de pronto se ha visto un poco afectada por el tema de la tecnología o el trabajo del periodista deportivo ya no es igual que antes, como el que se realizaba antes? Por supuesto, los cambios han sido muy cruciales, pero yo creo que quienes tenemos una preparación académica sabemos que al finalizar del día el hombre es el medio. Yo creo que esto está anunciado hace mucho rato. Uno tiene que irse adaptando y hay personas que nos hemos ido adaptando con facilidad. Usted tiene muchos mundiales, muchas Copas América. ¿Recuerda cuál fue ese primero y cómo fue esa experiencia? Sí, al primer mundial yo no fui a narrar, pero fui como periodista, fui como reportero, que es lo que más me gusta. Yo soy por antonomasia reportero. Fue en el de 1978 y entonces fue un mundial muy especial. Estábamos en la dictadura argentina, había muchas dificultades de tipo social en Argentina y realmente que fue una muy buena experiencia. Ya posteriormente sí, ya fui como narrador, ya fui como locutor. En cuanto a la reportería, Pache, ¿cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese trabajo que más lo caracterizó y que lo diferencia respecto a los demás? Yo quiero decir que cuando era reportero, cuando no había decidido el estómago que tenía que ser narrador deportivo, la definición me la hicieron los jugadores de fútbol y los deportistas de esa época, me decían la fiera, porque yo estaba metido en todos lados, averiguaba sobre todo. Yo creo que lo que aprendí de periodismo fue a preguntar, y entonces yo pregunto todo, y creo que ahí es donde está el reportero, en la capacidad de preguntar. Bueno, Pache, usted es una voz autorizada, como lo decía anteriormente. Desde su conocimiento, ¿qué le puede enseñar a los periodistas deportivos que vienen en camino? Hay que enseñarles
a no entender. Yo creo que una de las cosas que hay que separar rotundamente, que no creí que fuera a pasar, es que el periodista no es una estrella de nada, y el periodista deportivo menos, pero nos hemos encontrado que ciertas definiciones por parte de ciertos colegas que hacen periodismo los ha convertido o han creído que son estrellas y que a veces son mucho más importantes que los entrevistados, que son mucho más importantes que la noticia, y ahí se pierde el tema. Cuando yo he tenido oportunidad de enseñar o cuando he dado conferencias no solo en Colombia sino afuera, yo lo que le recomiendo a los periodistas deportivos es que aprendan a preguntar y aprendan a entender que el periodista es un hombre que tiene que tener la sencillez de por medio y que tiene que trabajar buscando que sea la noticia, que sea el reportaje y que sea el deportista quien se luzca. Bueno, Pache, pues uno en el trabajo de uno siempre va a tener muchos críticos y gente que le gusta el trabajo también. Sí, claro. ¿Cómo manejar esa crítica? ¿Cómo hacer que la gente entienda la labor de uno y responder de la mejor forma ante tanta crítica y tantos insultos de la gente? Con síntesis, con equilibrio. Uno tiene que ser equilibrado. A mí me pasa todos los días. Hay gente que no está de acuerdo y termina estando de acuerdo por lo menos con la posición, con el derecho a tener una posición. Nos estamos encontrando en que las redes sociales están produciendo millones de periodistas, entre comillas. Así que uno tiene que saber ponerse en el sitio que les permita a ellos entender que quien tiene el control del concepto desde el punto de vista profesional es uno, así se equivoque. Entonces, de eso se trata. Yo todos los días discuto y me gusta discutir, y a veces tengo 65,000 vistas en discusiones que armo con los seguidores de Millonarios, con los de Santa Fe, con los de la Selección Colombia. Pero todo el mundo sabe que soy un hombre absolutamente respetuoso por el concepto de los demás. Así me encuentre con los errores de ortografía, horrores de ortografía que uno ve en las redes. ¿Alguna vez ha tenido un paso en falso que recuerde y que nos quiera comentar? Pues debo haber tenido muchos, pero como yo soy una persona muy especial, yo muteo todas las cosas malas que me han pasado. No, pero sí, uno a veces se equivoca muchas cosas y el narrador deportivo es proclive a equivocarse desde todos los puntos de vista. Incluso yo puedo contar una anécdota. Alguna vez cuando yo hacía parte de la radio argentina iba a transmitir un clásico que era el partido de la fecha entre Boca e Independiente, y fui a la cancha de Independiente. Yo sabía y había estudiado cómo era la cancha de Independiente, pero lo que no había estudiado no me había centralizado en la forma como hablaban los argentinos. Entonces dije, señoras y señores, aquí estamos en la cancha de la doble cachucha. Y eso, cachucha, ustedes allá es una palabra demasiado vulgar. Noté que me estaban escuchando porque toda la tribuna se volvió a mirarme. Entonces dije, debo haber dicho una barbaridad y tengo que preguntar qué fue lo que dije. Y así le pasa a uno, como cuando uno dice buceta en Brasil o dice coger también en Argentina. Pachet, en toda esta trayectoria, ¿cuál ha sido el día más feliz y el más triste que usted ha vivido? A ver, yo creo que días felices muchísimos, días tristes los he tenido, pero muy aparte del deporte. Pero días felices, por ejemplo, el día del gol de Freddy Rincón en Milán, frente a la selección argentina, incluso con una anécdota muy especial. Al lado mío estaba Andrés Pastrana, que me ha dicho que lo invitara. En el otro lado estaba una muy conocida reportera, y estábamos transmitiendo, y cuando llega el gol de Rincón, quien más lo gritaba y quien más cosas decía era Andrés, y yo casi que le pongo el micrófono para que lo cantara a él. Entonces te pasa mucho, la alegría te desborda. No he llorado todavía, pero creo que puede llegar el momento con más años de que llore transmitiendo un partido. El otro, podría referirlo, fue el 5-0. El 5-0 porque fue un partido que se hizo con muchísima animosidad por parte de los medios y la gente de Argentina, incluso de forma muy peligrosa.
casi que nos por debajearon, se les olvidó que el fútbol se juega 11 contra 11. Y ese día empezamos nosotros a ver cómo la Selección Colombia jugó su mejor partido en mucho tiempo de las selecciones que hemos tenido, y ese resultado fue catastrófico, no solo para Argentina, sino también para Colombia. Y si usted me pregunta por qué también para Colombia, porque creímos que éramos el mejor equipo del mundo. Y fuimos al Mundial posteriormente, hicimos el ridículo. Incluso se murió una persona como Andrés Escobar, porque está comprobado que los apostadores apostaron a Colombia al máximo. Pache, antes de hablar de la Selección Colombia, del presente de la Selección Colombia de la mano de Carlos Queiroz, yo quiero saber cuál es la característica principal que debe tener un narrador. ¿Cuál es esa característica que a usted lo resalta sobre muchos más narradores que han habido en el país? Yo creo que es clave, en mi caso, en saber dónde está el balón y el conocimiento del deporte. Yo aprendo sobre el fútbol todos los días. Yo tengo unas escuelas de fútbol con las que he venido haciendo una labor social, devolviéndole un poquito al fútbol. Yo no soy un hombre rico, pero pues tengo la solvencia que no es muy grande de poder tener unas escuelas de fútbol. Tengo escuelas de fútbol en Tumaco y una en Robles, en el sector del sur del valle, donde yo voy y trabajo con la gente aprendiendo todos los días cómo es el fútbol. Eso es fundamental. Y el fútbol no se aprende en el fútbol que hay en televisión. El fútbol se aprende viendo cómo van creciendo los niños y cómo se convierten después en jugadores profesionales. Yo, por ejemplo, podría decir hoy que el problema más grande que tiene el fútbol colombiano es la precisión en la entrega del balón. Entonces, pero eso lo he venido aprendiendo con los chicos, ¿no es cierto? De cómo cuando ya un pase hay que hacerlo a más de 30 metros, tienen dificultades para hacerlo. Y eso es lo que cambia rotundamente la preparación. Además, como no tenemos apoyo, entonces los formadores son personas que lo hacen por su propia condición, sacando con esfuerzo de lo poco que tienen para poder formar jugadores de fútbol. Y en ese sentido creo que esa ha sido de alguna manera mi ventaja, o por lo menos la condición que ha consolidado mi profesión como tal. Pache, ¿en qué se debe trabajar para que los talentos, los futuros talentos deportistas, no se marchen tan rápido del país y se queden aquí para que la liga pues tenga mucho más visibilidad? En la organización, el tema es facilísimo. Lo que pasa es que hay que encontrarse que haya voluntad política para entender qué es lo que pasa. Nosotros tenemos una producción de deportistas y de futbolistas exagerada, para llamarle de alguna manera. Pero tenemos que en Colombia hay 34 equipos de fútbol y nosotros, y esta es una estadística confiable, nosotros perdemos entre 5 y 6 mil deportistas y sobre todo futbolistas solo de Buenaventura hacia Tumaco, en esta región del Pacífico. Entonces imagínense, nosotros podríamos tener muchísimos más futbolistas, muchísimos más estrellas, muchas más familias reivindicadas, porque ustedes saben que el fútbol lo practican personas de bajos recursos, a través de una organización que permitiera, como en otras partes del mundo, tener una mayor permisibilidad o mayor acceso a equipos de fútbol. Bueno, Pache, yo creo que nuestros seguidores, al igual que nosotros, queremos que usted nos narre uno de esos partidos que más le apasionó, que más vibró, para ver si lo podemos recordar aquí en este momento. Juega Colombia por la mitad de la cancha, recibiendo la pelota Cuadrado, que la está poniendo para Vélez. Te levanta el balón, rechaza a la gente del equipo de Uruguay. Vuelve a ver, levantando la pelota para que la busque James, que la recibe de pecho, le pega de pierna zurda. ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Colombia, 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 Colombia. Grítelo, 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 grítelo. Pero qué clase la de James. Recibe la pelota por elevación baja de pecho, le pega de pierna zurda y se la coloca sobre el palo y el horizontal, poniendo, señoras y señores, uno de los goles más espectaculares con seguridad de este campeonato mundial.
Colombia lleva 2, el equipo de Uruguay 0.